Buenas noches, amada familia, y vamos a entrar en la palabra de Dios. Hemos venido escuchando en nuestro pastor Natán lo que es enfocarnos en Jesús. Y enfocarnos es apartarnos de todo aquello que nos quiere separar del Señor. Estar con Jesús es confiar en Cristo y nos introduce a una vida completa con Él. Confiar en Él es pensar el que Él puede responder todas nuestras oraciones. Confiar en Cristo es saber en fe que Él está siempre con nosotros. Porque Cristo es la persona, es la obra y su palabra hecha tangible para que las promesas y los milagros se cumplan en cada uno de nosotros. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es porque ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y el mismo Jesucristo vino a dar esa obra hecha realidad aquí en la tierra. Por lo cual el título de esta enseñanza es: nuestra fe y confianza es Jesús. Nuestra fe y confianza es Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él es único, es nombre sobre todo nombre. Él es poderoso, Él es sabio, Él es bueno, Él es justo y Él es misericordioso. Y vamos a recordar un pasaje de Isaías. Yo le invito a que abramos en Isaías capítulo 9 en el versículo 6. Y este versículo generalmente nosotros lo asociamos para la Navidad, para el nacimiento de Jesús. Pero este versículo va más allá, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No está dedicado solamente a un tiempo específico, sino que está dedicado a todos los tiempos. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte y príncipe de paz. Son nombres que Jesucristo, tan incalculable y tan poderoso, que nos enseñan que ese Jesús mismo está con nosotros. Él cuando partió dijo que nos iba a dejar el Consolador, y ese reflejo de estas palabras de lo que Él es iba a estar también con nosotros. ¿Y por qué Jesús admirable? Porque Él es Dios y es uno con el Padre. Podemos decir que es la maravilla de Dios en persona. Su amor es la admiración de todos nosotros porque se entregó en la cruz. Nadie enseña como Él. Todos se admiraban de su enseñanza, porque desde muy pequeño Él daba con sabiduría la palabra de Dios. Y ya siendo adulto, muchos le seguían y creían en Él, porque enseñaba y hablaba con toda autoridad. Y esa autoridad le hacía ser un buen consejero. Y ese consejero es el que nos enseña a cada uno a tomar las decisiones correctas en un momento difícil que podemos estar viviendo. ¿Quién no necesita ahorita un consejero? En estos tiempos que podemos decir que hay una incertidumbre aquí, pero Dios sí tiene la solución a cada una de nuestras necesidades. Para tratar tantos problemas que nos trae la vida, necesitamos de una sabiduría más allá que solo el Padre la puede tener. Podemos encontrarlo en Él. Él es consejero porque conoce los consejos de Dios desde la eternidad. Y todos los consejos de Dios nos ayudan a bien. Todos los consejos es de beneficio para cada uno de nosotros. Él siempre está disponible, completamente accesible y eternamente confiable. Dicen los salmos que Él nos guía con sus consejos y que su consejo permanece para siempre. Y lo voy a reflejar leyendo Lucas capítulo 5 versículo 1. Y vamos a leer una poderosa palabra de Dios en el cual ese Jesús admirable y consejero está reflejado en esta palabra. Lucas capítulo 5 versículo 1. Y
hay un suceso muy grande en ese momento, en el cual aconteció que Jesús se encuentra junto al lago de Genesaret. Y había un gentío que le agolpaba porque quería escuchar la palabra de Dios. Porque Él es admirable, es un admirable consejero. Y todo el mundo quería escuchar una palabra viva que le llenara. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Lo más impresionante de esto, que ellos no habían pescado absolutamente nada. ¿Qué pensaban esos hombres en ese momento? Que tenían unas redes, tenían su barca, pero no habían logrado alcanzar una pesca. En ese momento podía pasar mucha duda, mucho temor y mucha aflicción, porque necesitaban llevar esos peces para poder alcanzar el alimento de su familia. Pero algo maravilloso sucede, y en el versículo número 3 dice la palabra de Dios: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y algo que Simón dijo, respondió: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra lo echaré. Había una palabra de Jesús que había impresionado su vida. Aunque Simón estaba lavando sus redes, él estaba escuchando al maestro. Le había dicho que bogara hacia atrás para poder predicar a una multitud de personas. Pero por tu palabra lo haré. Él fue obediente. Algo extraño sintió en él mismo, que alcanzó esa obediencia, y logrando, dice el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Era la gran cantidad que habían logrado en esa pesca. Y llamaron la otra barca y también llenaron de peces la barca. Cuando uno escucha de esta maravilla que hizo Jesús, nos damos cuenta que cada palabra escrita en la Biblia son las promesas, son los propósitos de cada uno de nosotros. Y nosotros no podemos dudar en este momento, porque el mismo Pedro dice, la palabra de Dios en el versículo 8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se le había entrado en él. Pero Jesús dijo a Simón en el versículo 10: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Ya le estaba dando una promesa a Pedro. Le demostró que el Jesús que estaba ahí era el Jesús, el Mesías, que había sido esperado por muchos años. Y ese Jesús le está dando una respuesta inmediata a Simón Pedro, e igualmente a cada uno hoy nos puede dar esa respuesta. Si nosotros estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, a tomar las promesas de Dios, a alzar nuestras manos al Padre, el mundo espiritual preparado con todos los beneficios para cada uno de nosotros comienza a activarse en ese momento. Tenemos que estar pendientes de lo que dice la palabra de Dios para seguir esos consejos que Él tiene para cada uno de nosotros. Además dice Isaías que Jesús es nuestro Dios fuerte. Yo soy el Dios todopoderoso, lo dice de sí mismo en el libro de Job. Para Él nada es difícil y nada imposible. Y lo demostró en esa pesca milagrosa. El Dios fuerte es nuestra defensa, es nuestra protección, es nuestra misericordia, es nuestro hacedor de cada uno de los milagros que tiene para cada uno de nosotros. Amados hermanos, Dios conoce nuestra fuerza,
pero Dios conoce nuestras limitaciones. Él sabe que necesitamos ser protegidos y Él sabe que necesitamos que Él nos llene de su propia fuerza. Por eso Él es el que nos alimenta. Y en este momento nosotros nos podemos sentir débil. ¿Y qué área podemos nosotros sentirnos débil? Para que Dios renueve nuestra fuerza. ¿En qué áreas podemos sentirnos débil para ser fortalecidos y alentados? ¿Será que tenemos un temor de un futuro que Dios tiene con promesas y propósitos para nosotros? Pedro mismo, cuando lavaba las redes, se encontraba que no había un propósito más que hacer obediente a lo que Jesús le mandó a hacer. Tomar de su palabra y bogar mar adentro. Algo que nos enseña la palabra de Dios es marchar, activarse, caminar. Normalmente el enemigo lo que hace es influirnos temor. ¿Sabe por qué el temor trabaja él? Porque él desea que nosotros no nos activemos, que nosotros nos quedemos quietos, que nosotros no deseemos tomar ese paso de fe, de confianza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero si nosotros leemos la palabra de Dios y en fe comenzamos a caminar conforme su palabra, los milagros comienzan a suceder en nuestras vidas. Amada familia, tenemos que tomar ese reto de caminar en fe, porque Él es fuerte. Dice en Mateo capítulo 11, en el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Él es el ejemplo más grande. Él es el Dios fuerte. Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué lindo es que el mismo Jesús nos hace descansar. Cuando nosotros nos postramos ante Él, nos postramos a sus pies y le damos nuestras cargas, Él nos da paz, nos da vida y nos da esperanza. ¿Sabe por qué? Porque Él es nuestro Padre eterno. Él siempre va a estar pendiente de cada uno de nosotros. Y ese es el cuarto punto. Él es nuestro Padre eterno. El que nos engendró y el que nos da vida espiritual. El que nos guía, nos guarda, nos enseña, nos ama como un Padre terrenal debe de hacerlo. Solo que Él lo hace perfectamente y eternamente. Nunca se equivoca y nunca nos abandona. Pedro en ese momento se encontró con una lucha, con una gran necesidad, pero ese Cristo estaba a la par de él y no lo abandonó. Se dio cuenta que la solución y la respuesta en su vida la tenía cerca. E igualmente nosotros, Jesús está en nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar enfocados plenamente en Jesús porque es la respuesta a cada una de nuestras necesidades. En Juan 14, en el versículo 11, dice la palabra de Dios: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Porque el hombre está acostumbrado de ver obras solamente para activar su fe. Pero nosotros tenemos que caminar en espíritu y saber que todas las promesas sí se cumplen en nuestra vida. En el versículo 12 nos dice: de cierto, 2 veces repite, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo os pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué necesidad podemos presentar en este momento? Todos nos encontramos en la casa del Señor, en la casa de nuestros padres, y tenemos múltiples necesidades. Pero sabemos que Él desea darnos la respuesta a cada uno de nosotros
de nuestras peticiones y de nuestras oraciones. En el momento que nosotros alabamos al Señor, Él abre las puertas del cielo y comienza a escuchar a sus hijos, al clamor, la oración de sus hijos. Y sus hijos siempre vamos a tener la respuesta de nuestro Padre. Jesús es nuestro príncipe de paz. En nuestra vida llena de tribulación y aflicción, donde sentimos que constantemente se turba nuestro corazón y puede producirse un temor, Él nos da y nos deja de su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la razón de que Él nos da de su paz, que el mundo no la puede dar. Por eso Isaías en su palabra dice: el que guarda en completa paz a aquel cuyos pensamientos perseveran en Él. Nuestro pensamiento tiene que ser siempre de gratitud y de gracia a Jesús. Aunque el mundo se presente con tanta dificultad, nosotros tenemos que aprender a declarar la palabra de Dios. Es decir, gracias Señor. Gracias por esa cruz. Porque la cruz es la salvación eterna para cada uno de nosotros. Esa cruz es la recompensa para cada uno de nosotros. No son los beneficios, es la salvación de nuestra vida. Por eso el Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Ahí donde reina la paz. Ahí donde comienza a obrar el Señor en cada uno de nosotros. Y Él nos dejó un consolador, el Espíritu de Dios. Y Él mismo dice en el mismo Juan 14, en el versículo 16: yo rogaré al Padre y os dará el consolador. Es el que nos da aliento, el que nos da la firmeza, el que nos abra. Es el medio de comunicación para cada uno de nosotros. Si nosotros nos enfocamos en Jesús, si nosotros estamos siempre a los pies de Jesús, el Espíritu de Jehová comienza a hablar en nosotros. Y en Juan 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El temor no es para los hijos de Dios. La aflicción no es para los hijos de Dios. Es el arma que usa el enemigo para hacernos flaquear y sentirnos débil. Pero hay un pueblo victorioso que Dios está comenzando a formar en fortaleza. Está comenzando a trabajar un ejército especial. Y el ejército comienza a trabajar por medio del Señor cuando el mismo Señor entra en nuestras vidas. Él desea estar con cada uno de nosotros. Por amor del Padre, Jesús estuvo aquí y nos redimió nuevamente como hijo en el Padre. Nos hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si nosotros realmente estamos con nuestra fe y confianza en Jesús, tenemos que creer en cada una de sus promesas, porque Él es fiel y para siempre es su misericordia. Si cada uno de nosotros estamos aquí, es por la gracia de Dios. Si cada uno de nosotros nos levantamos hoy por la mañana, es por la gracia de Dios. Si cada uno de nosotros hicimos diferentes obligaciones, es por la gracia de Dios. Y si estamos en su casa, porque algo grande tiene Dios para esta nación. Hoy Dios comienza a trabajar lo imposible que es posible para Dios. Hoy comienza a trabajar esos milagros tan poderosos como se dio en la multiplicación de peces. Como vio a Pedro tan afligido lavando esas redes que no tenía nada y había pasado toda una noche tratando de encontrar una pesca. Pero la respuesta está en Jesús. Ahí tiene que estar nuestra fe y nuestra confianza en Él y totalmente en Él.
los hijos de Dios nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que nosotros recibimos no es de cobardía. El Espíritu que nosotros recibimos es el Espíritu que podemos decir: Abba, Padre. Es el Espíritu que habla con nuestro espíritu directamente al Padre, porque somos hijos de Dios y no vivimos del temor. Este es el momento y el tiempo que nosotros vamos a aprender a no vivir de las circunstancias del mundo. Este es el momento y el tiempo que vamos a aprender a sobrepasar el temor. Si el temor se nos pone de frente, nosotros vamos a saltar sobre el temor en el nombre de Jesús. Ante todo, en el nombre de Jesús comenzarán a pasar milagros sobrenaturales. Las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Las murallas se caen en el nombre de Jesús. Y los milagros suceden cuando nosotros decimos: en el nombre de Jesús. Porque Jesús está con nosotros. Siempre ha estado con nosotros. Siempre ha querido enseñarnos a caminar con Él día tras día, un día a la vez, pero aprendamos a caminar firme en la roca eterna que es Jesús. Pongamos de pie, amada familia.